Les he dado unos códigos para unirse a los grupos de Teams, hasta de qué grupo eres, si eres del M1, y al grupo de teoría también hay un código, si no más tarde te lo voy a dar, pero debes unir. Bien, en este capítulo 38 hemos hablado de ventilación pulmonar. Para solo repasar y entrar en contexto, ¿ya? Necesito que entiendan que en este capítulo 38 hablar prácticamente del proceso inspiratorio y del proceso expiratorio. Prácticamente solo habla de esos dos elementos, ¿ya? Por favor atiende, toma apuntes, ¿ya? Y hay alguien que seguramente está, si persiste viniendo aquí a Fisio 2 como apoyante, porque sé que le va a ayudar mucho el próximo año en que Fisio 2 sea facilito. Le va a ayudar muchísimo. Si viene algo bien, porque si todo apuntes es como una especie de, si repites lo mismo al año, pues va a ser tan facilito que no va a haber necesidad de eso. Bien, también les digo a los que están, sé que van a venir muchos, porque no es la primera vez que pasa esto. Mucha gente que me acompaña de tiempos y todas esas cosas y les va bien. Lógico, la segunda y otra, ¿no? Inspiración, expiración. Atiende, por favor. Necesito que entiendas que es importante que diferencies qué es la ventilación, ¿ya? Y diferencies qué es la respiración. Aunque para fines didácticos, respiración y ventilación son lo mismo, ¿ya? Pero si hablamos de fines netamente académicos, pasen, por favor, se apuran. Y netamente fines que son, ¿cómo les puedo decir? Muy estrictamente científicos, la respiración es una cosa muy diferente a la ventilación, ¿ya? El respirar, pasa, te apuras. El respirar, ¿sí? Implica un proceso de respiración celular, más que todo. ¿Sí? Buenas tardes. Es un proceso que implica las células, ¿ya? Es un proceso que implica las células, se llama respiración celular, ¿sí? Y cuando las células respiran, prácticamente estoy hablando de un concepto importante que se llama ¿qué? Que se llama ¿qué? Metabolismo. No te olvides de esto. Por eso que el concepto de respiración es complejo y es realmente importante que lo entiendas, ¿sí? Por favor, a los que han venido recientemente en este momento, he dado códigos de unión a Teams para teoría y práctica. Si eres de teoría, lógico, todos son de teoría del grupo, hay un código, se van a hacer copiar con sus compañeros, y hay un código para el M1 y el M2. Deben unirse, porque si no sus nombres no van a aparecer en Teams y no voy a poder pasar sus notas ni nada, ¿ya? No lo hagan ahorita, yo sé que ya no pueden hablar, pero terminada la clase lo hacen, por favor, porque si no, no voy a pasar sus notas porque no va a estar tu nombre, ¿ya? Entonces, respiración igual un proceso complejo que va más allá. ¿Pero qué es ventilación? Prácticamente la ventilación es esto, entrada y salida de aire de los pulmones. Aunque estoy entrando en contexto, necesito un poquito repasar este tema porque es importante, ¿ya? De la ventilación necesito que entiendas que para que un paciente ventile necesita de tres cosas principalmente. Una, ¿ya? Que la caja torácica esté sana, la caja torácica. Y cuando hablo de caja torácica es un fenómeno biomecánico, entonces en este caso la biomecánica respiratoria. ¿Ya? Entonces hace mucho que huesos y músculos en el tórax estén bien para que inspire y expire el paciente. Ya te he dado las patologías, ¿sí? El otro elemento son las presiones que se generan en la caja torácica. Y estas presiones son presiones que son negativas dentro de la caja torácica, la interpleural, la intraalveolar y la transpulmonar. Y esta presión que se genera en la caja torácica, antes de que me olvide, sé que quizás no les he destacado bien o no he sido claro, ¿ya? Estas presiones, primero en nuestro libro se miden en centímetros de agua, ¿sí? No te vas a confundir, no es gran cosa. Medir la presión en atmósferas, en torricelis, en centímetros de agua, en milímetros de mercurio, no es mucha cosa, solo es conversiones. Pero, lastimosamente en medicina, los investigadores, en este caso Kaito, mezclan mucho milímetros de mercurio con centímetros de agua, ¿sí? Y es común en su afán de quizás confundir o creer que está bien preparado. De hecho, el que está bien preparado tiene que mezclar y saber todo esto, ¿sí? Aún así, ¿ya? La correcta medida es en milímetros de mercurio, les cuento. ¿Sí o no? Pero sí o sí. Sí o sí es en milímetros de mercurio.
Los libros que van a llevar en el futuro, Medicina Interna de Harrison, Stein, Cecil, los libros de fisiopatología, semiología, todo miden en milímetros de mercurio, todo. Rara vez vas a ver medir en centímetros de agua, pero nuestro señor Gaito lo hace, ¿ya? Y para fines didácticos, cuidado que digan el doctor Salvatierra lo ha dicho, no, solo es para fines didácticos, y eso hasta los libros lo dicen, 1 milímetro de mercurio es igual a 1 centímetro de agua. Entonces, cuando te digan 5 centímetros de agua, quiere decir 5 milímetros de mercurio, aprox. Así lo vas a poner, aprox, ¿no? Desde el punto de vista realmente académico, 1 milímetro de mercurio equivale a 1.34 centímetros de agua. Por favor, tienes que saber esto, ¿sí? Antes de que me olvide, Fisio 2 es una materia que es un poquito más pesada que Fisio 1, ¿ya? Si quieres que te lo tome, te lo haga entender, ¿sí? Si te doy 2 platos de sopa, entre comillas, sí, de sopa, esta va a ser sopita ligera, un caldito de pollo, ¿ya? Y este lado va a ser una lava, ¿conocen la lava, no ven? ¿Sí? Esas sopas espesas. Así es la fisiología y de fisiología, ¿ya? Como una lava, ¿sí? Que es difícil hasta a veces de tomar, ¿ya? Entonces Fisio 1 era ligerito nomás, ahora Fisio 2 es un poquito más complejo porque utiliza todos los conceptos de Fisio 1 para entender lo que pasa, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Entonces no te confundas cuando te dice 1 centímetro de agua, 1 milímetro de mercurio, ¿ya? Eso es lo que me había pedido un poquito la aclaración. La segunda aclaración es esto de la ventilación y algunos elementos más. Pero ahora quiero acordarme de decirles lo siguiente, que no he sido quizás muy claro, pero aunque les he comentado, todo lo que es el proceso de inspiración y expiración, especialmente lo que es la presión de la caja torácica y todas esas presiones, depende mucho de la distensibilidad y de la elasticidad del tórax. Perdón, del pulmón, no, literalmente hasta del tórax, porque ya necesito que lo tomen en cuenta más ampliamente. Pero les había dicho que los pulmones son tejido que es altamente elástico, ¿correcto? Y este tejido elástico, si se pierde esa elasticidad, se pierde su complacencia. ¿Ya? ¿Qué es la complacencia? ¿Me pueden decir? La complacencia, ¿qué era? La capacidad de ¿qué? De distenderse. Y la complacencia es igual a la distensibilidad por el volumen. ¿Se acuerdan? Este es el capítulo 14 de Geiger. Entonces, cuando un pulmón sea más distensible, va a poder contener más volumen. Por eso te dice, y ahí viene la presión transpulmonar, y te dice, por cada milímetro de mercurio, podría ser centímetros de agua, que se genere en la caja torácica, se pueden movilizar 200 ml de volumen de aire. Entonces, 2 milímetros, 400, 3 milímetros, 600. O si quieres, 3 centímetros de agua. Entonces, ¿qué pasa cuando tu pulmón pierde esa elasticidad? Se vuelve fibroso y todas esas cosas, la ventilación se altera. En este caso, este proceso de inspiración y expiración se va a alterar, ¿sí? Y va a tener varias consecuencias de que tu pulmón sea rígido, fibroso, poco elástico. Bien, finalmente, creo que hasta ahí eran las preguntas que me han hecho. No sé si está claro, señorita, o falta algo más. Respiración, intercambio de aire y No, ventilación. Ventilación es intercambio solo de aire, inspiración, expiración. Y respiración es más complejo, pero para fines didácticos la respiración va a ser la ventilación, pero ya sabes que no es lo mismo. Ya, solo para fines de curso, ya de aquí en adelante ya no voy a hablar de ventilación, voy a hablar de respiración, pero ya vas a ver cómo se aplica esto. Bien, finalmente, ¿cuál es el otro elemento que ayuda a la ventilación, o sea, a lo que es la inspiración y expiración? Una sustancia surfactante. Esta sustancia surfactante realmente es vital para que los pulmones puedan intercambiar gases y pueda producirse la inspiración y expiración. ¿Qué funciones tiene la sustancia surfactante? 3. Una, disminuir la tensión superficial en el alveolo. 2, permitir que el alveolo, o sea, evitar que el alveolo se colapse, evitar el colapso alveolar, ¿ya? Y garantizar que la inspiración sea tranquila, en otras palabras. O sea, si no fuera la sustancia surfactante, nuestra respiración no sería tranquila. ¿Ya? De ahí es importante hablar de la ley de Laplace, y Laplace no les he dado la fórmula lastimosamente, pero ahora les voy a decir, y esto a veces pregunta la doctora Barreto, no sé para qué, pero no tiene utilidad clínica, pero te dice
la presión es igual a 2 veces la tensión sobre el radio, ¿sí? Y les había hecho un dibujito, ¿se acuerdan? Y aquí me he olvidado decirles otras cosas. ¿Se acuerdan de biofísica que les han hablado de las leyes de los gases? ¿Qué leyes de los gases me podrían decir? Me podrían mencionar. Muchos de ustedes deben creer que la física no es útil aquí. Si supieras cuánto de física se utiliza en respiratorio y mucha física de gases, porque son gases que estamos manejando. Entonces, una de las leyes es la ley de ¿qué? Boyle-Mariot, ¿sí? La otra ley es la ley de Charles, ¿sí? La ley de Charles. Después la otra ley es la ley de Dalton, ¿se acuerdan? Después, ¿qué otra ley? Hay 4 leyes más, hay muchas más que les han debido mencionar. ¿Por qué les han mencionado estas leyes en biofísica? Porque son útiles para medicina. Por ejemplo, esta ley de Boyle-Mariot relaciona volumen y presión. La ley de Charles relaciona volumen y temperatura, ¿ya? La ley de Dalton es la sumatoria de las presiones. ¿Se acuerdan de una mezcla de gases? Que esta la vamos a utilizar. Esto es útil. Esta ley es vital y capital. Cuando hablamos de la FiO2, no sé si han escuchado en el uso de los respiradores artificiales, está con una FiO2 de 21, te dicen, o de 50, o del 100%. ¿Qué es la FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno. Ya te voy a explicar y tienes que empezar a entender ahora. Entonces, esta ley que dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Entonces, si yo tengo aquí este sistema, estoy haciéndoles entrar en contexto, ¿ya? Y recordando algunos conceptos que quizás me he olvidado darles, porque realmente lo que es enseñanza no es imposible de que en ese momento en tu cabeza esté todo. Por eso a veces hay cosas que me olvido y les retroalimento después en la clase siguiente. Tengo un balón 1 y un balón 2, 1 y 2, ¿sí? ¿Cuál tiene más presión? Pregunta, si este, por ejemplo, tiene un mayor volumen y este tiene un menor volumen. ¿Cuál tiene más presión? Este sería el A y el B. Entonces aquí la presión es mayor y aquí la presión es menor, ¿sí? Por lo tanto, ya tomando en cuenta estos detalles, más esta ley de Laplace, que dice que la presión es 2 veces la tensión sobre el radio, antes de que me olvide, creo que no les he explicado bien, esta es la tensión, aunque se los he dibujado, ¿ya? Entonces, la tensión es directamente proporcional a la presión, pero inversamente proporcional al radio. ¿Qué significa? Hay más presión, menos radio. Entonces, por donde lo veas, los alveolos pequeños tienen más presión y más tensión, ¿ya? Y cuando estos alveolos coexisten, ¿qué significa coexistir? ¿Cuánto les han dicho que era el diámetro de los alveolos? ¿Promedio? De 1.5. No, alveolos. 1.5 no les he dicho, no. Ya, está bien con uno, te puedo aceptar el lugar. Ya, exacto, 0.5 milímetros, ya. Los alveolos, un promedio, tienen unos, depende de los libros, ¿sí? Le vamos a poner 500 micras, ¿ya? Estamos hablando de un promedio, un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Hasta alveolos que pueden llegar a tener hasta 100 micras de diámetro, ¿ya? Algunos libros que dicen que tienen 300 micras de diámetro, ¿ya? Sí, o sea, medio milímetro, están alrededor de eso. Hay alveolos grandes, medianos y pequeños, y coexisten. ¿Qué significa coexistir? Por ejemplo, un alveolo grande está al ladito de un pequeñito, ¿ya? Y hay un mediano, o si no, varios pequeñitos al lado de un grande. Pero ¿qué pasa? Nunca se colapsa, nunca lo hace, ¿sí? Porque gracias a la sustancia surfactante y gracias a muchos elementos más, este alveolo, por más pequeño que sea, tiene más presión, pero no tiene la capacidad de colapsarse y ir a este otro alveolo. Pero ¿qué pasaría si hay una enfermedad, como por ejemplo, se destruyen las paredes alveolares, enfisema? Atendé lo que te digo, fuera de broma, ¿ya? Enfisema. Y el enfisema o cualquier enfermedad que produzca inflamación del epitelio alveolar. Inflamación de una célula, ¿qué significará que una célula esté inflamada? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Mal. Entonces, si el miomocito 2 se enferma, ¿qué es lo que va a producir normalmente el miomocito 2? Sustancia surfactante. Si se enferma, no produce, ¿qué va a pasar? Esa sustancia surfactante, como no hay, el alveolo va a tender a colapsarse, ¿ya? Entonces va a haber patología. Por eso es la importancia de las sustancias surfactantes, ¿sí? Lógico, hemos hablado de los recién nacidos y de todos ellos, ¿correcto?
¿ya? Entonces no te olvides de esto, te van a preguntar, ¿ya? Bien, antes de que me olvide, los demás que han llegado recién, ¿sí? Por favor, deben unirse al grupo de Teams que he pasado ya el código a sus colegas, les piden, y se deben unir tanto al grupo de teoría que se tiene y a los dos grupos de práctica que les corresponden, ya sea al M1 o al M2. O sea, he pasado en el curso 3 códigos, háganse dar, y si no, yo al final de la clase les voy a dar los códigos también, ¿ya? Deben unirse porque si no, su nota y su nombre no. Bien. Después habíamos hablado de los volúmenes, ¿se acuerdan? Que maneja el aparato respiratorio. Y habíamos dicho que hay dos tipos de volumen: volúmenes estáticos, ¿ya? Y volúmenes, ¿qué? Dinámicos, ¿ya? ¿Cuáles nos interesan? Pregunta, ¿sí? En sí nos interesan los dos, ¿ya? Pero el más importante desde el punto de vista clínico son los dinámicos, ¿ya? Tú todo el tiempo vas a medir, por lo menos vas a hacer una espirometría, y si no vas a hacer, la vas a interpretar. Te voy a decir una cosa, no es mentira que todos los exámenes de fisiopato, de clínica en neumología, incluso los de residencia médica, siempre te van a decir, por ejemplo, tú tienes un paciente asmático, así te dan todo el diagnóstico, ¿ya? Tienes un paciente que tiene asma, su índice de TIFE no está bajo, el paciente está, inicialmente está con un ataque agudo, así te va a decir. Yo te voy a dar estos casos, porque tienes que deducir. Está con un ataque agudo, y en ese ataque agudo está pasando una broncoconstricción, te voy a decir, ¿ya? Pero después yo le doy un agonista beta adrenérgico. Ya sabrás que es un agonista, ¿correcto? Hemos llevado un fisio 1. Entonces, producto por el cual se produce broncodilatación. Entonces, ¿qué va a pasar con sus volúmenes? Entonces, tú tendrás que deducir, ¿sí? Así son las preguntas, y solo te voy a dar A, B, C, D, E, y me vas a decir qué volumen es el que varía. Nada más, hay que razonar, ¿sí? Los volúmenes estáticos son 8. ¿Cuáles son? 4 volúmenes pulmonares, ¿sí? Y 4 capacidades, ¿qué? Pulmonares. Ya hemos destacado, ya les he dibujado, creo que ya está por demás dibujar, además lo tienes en tu libro, ¿ya? Pero estos volúmenes dinámicos, algunos salen, algunos se utilizan de estos aquí, algunos, no todos, ¿ya? Pero, ¿cuáles son estos volúmenes dinámicos? Son los medidos por la espirometría. La espirometría y los medidos por la pletismografía. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Resulta que la pletismografía te mide además el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Se hace con máscara, al paciente se le hace inspirar, expirar y todas esas cosas, y aquí te mide el metabolismo. ¿Cuánto consume el cuerpo de oxígeno? Y es más complejo. No creo que ustedes hagan pletismografía, pero sí es seguro que van a hacer espirometría. Antes de que me olvide, les he dicho y les he comentado que este semestre vamos a hacer una feria, ¿correcto? ¿Sí? Se va a medir, quiero medir pico expiratorio forzado el primer segundo. Tengo los aparatitos para hacer esa medición, y lo único que ustedes me van a ayudar a hacer, el grupo que le toque hacer eso, no sé si serán ustedes, el B u otro grupo, me van a hacer boquillas desechables de cartón para el aparatito, ¿ya? Cosa de que por la misma, porque estamos en COVID, entonces utilizamos boquilla que la vamos a desechar inmediatamente, ¿sí? Y el pico expiratorio forzado es otra medida para incluso hacer un diagnóstico en el paciente asmático de obstrucción. Ya van a ver, y la capacidad pulmonar, ya van a ver cómo es la diferencia entre varones y mujeres. Bien, entonces la espirometría, ¿para qué sirve la espirometría? Te estoy haciendo recuerdo, incluso la pletismografía, pero esta espirometría sirve para hacer diagnóstico 2 enfermedades importantes que van a estar en tu vida de las patologías respiratorias. 1, las enfermedades restrictivas y las enfermedades obstructivas. Para eso sirve, ¿ya? Por ejemplo, la bronquitis, el enfisema es obstructivo, ¿ya? La fibrosis, los esclerodermas, la neumonía es restrictiva, ¿sí? Ya vamos a ver. El edema pulmonar es restrictivo.
¿ya? Y todas esas cosas que van a ver que es importante. No te olvides que es tan importante respirar, porque 3 a 5 minutos sin respirar, ¿qué es lo que pasa? Tus células cerebrales empiezan a morir, o sea, supuestamente pasa eso. ¿Ya? Por eso es que es tan importante restablecer rápidamente en una situación de emergencia la vía aérea. ¿Cómo era la cosa? Airway, vía aérea que esté permeable, breathing, restablecer la respiración y, lógico, en tercera instancia, restablecer la circulación. La función de un médico de emergencias, o si estás en una situación de emergencia, debes restablecer las 3 cosas lo más antes posible. ¿Ya? Y si no es restablecer, mantener. Porque debes hacer eso en una situación de emergencia. ¿Correcto? Bien. Ojo, les vuelvo a decir, todo oficio 2 les va a resultar un poquito más pesado, aunque es más fascinante. Me parece mucho más, porque vas a empezar ya a integrar todo lo que estaba a la mitad con todo lo que pasa el resto del tiempo. ¿Ya? Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor, algo que quieran que se les aclare. Los que dicen, así te lo voy a poner. Ya te voy a dar ahorita un poquito esto de tifenol. Tifenol, así es, índice de tifenol. Es así y esto es con doble E. Así es, tifenol, índice de tifenol. ¿Qué es este índice de tifenol? Normalmente en todos ustedes y en todos los pacientes debería ser mayor al 80%, es en porcentaje, el índice de tifenol. Ya, te estoy llamando lo que te voy a dar en práctica un poquito, así que cuidado que creas que esto no voy a utilizar en el examen. Todo lo que es en práctica igual se pregunta, y no es lo mismo mucho de teoría, sino que compensa la teoría. Bien, este índice de tifenol relaciona el BEF1, ¿ya? Sobre el CBF, así es. ¿Ya? Y esa relación BEF1-CBF te saca un valor en porcentaje. ¿Qué es el BEF1? Volumen expiratorio forzado al primer segundo. Volumen expiratorio forzado al primer segundo. De esto es el examen de práctica, te estoy volviendo a repetir. Así que mejor anda tomando. Esto no está en tu libro, está en los libros de fisiopato y semiología. Y ni siquiera está en fisiopato, porque el fisiopato cree que tú ya sabes esto. Lastimosamente vienen los pacientes de fisiopato y te dicen, tienes un paciente con un índice de tifenol de 70, ¿ya? ¿Qué dices? Y es anciano, te dice. ¿Es normal? ¿Qué le vas a hacer? No te olvides que cuando es anciano el índice de tifenol de capacidad pulmonar disminuye. La respuesta, no le voy a hacer nada, porque es anciano. ¿Listo? ¿Ya? No así de simple. Pero viene un paciente de 20 años, tiene índice de tifenol menos de 80, o sea 70, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué está padeciendo? Una obstructiva. O si es igual o mayor, es una restrictiva. ¿Qué vamos a ver eso? ¿Ya? Pero quiero que entiendas que el índice de tifenol es mayor a 80 en condiciones normales y relaciona el BEF1 sobre el CBF. ¿Qué es el CBF? Capacidad vital forzada. ¿Ya? Pregunta, ¿qué es la capacidad vital? En la anterior clase hemos hablado, ¿qué es la capacidad vital? ¿Qué? Dime. ¿Ya sumatoria de qué? O 4, pregunta. Volumen corriente, volumen 4, volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. No he dicho total, he dicho capacidad vital forzada. ¿Qué significaría para vos entonces capacidad vital forzada? Que tu paciente expire todo el aire que tiene en sus pulmones, desde lo que hace una inspiración forzada hasta que elimina todo el aire de los pulmones. ¿Ya? Y esa es una capacidad vital forzada. Esto lo vamos a ver y se interpreta por curvas. ¿Ya? Y las curvas que vas a aprender son 2, una curva flujo-volumen y una curva relacionada con volumen-tiempo. ¿Ya? Hasta ahí no te voy a decir. Porque práctica, esto es práctica, porque tienes que aprender las 2 curvas. ¿Ya? Solo para adelantar lo siguiente. ¿Ya? Una curva normal de un paciente es esta. ¿Ya? Donde ahí está abscisa ordenada. ¿Ya? Y una curva normal del paciente es la siguiente. Cuando hablo de flujo-volumen, hace un triángulo. Así te lo voy a poner. Esa es una curva normal. Solo quiero para que ya tengas en cuenta. ¿Ya? Y una curva volumen-tiempo hace una rodillita. ¿Ya? Eso es. Entonces, si yo te voy a dar una patología, por ejemplo, mira,
Esta es una patología. Ah, fíjate, mira, mira, mira. Es la curva más, el triángulo es más pequeñito. ¿Y qué está haciendo? Una concavidad. O si no está así, pero hace esto. Hace una concavidad. O si no, hace esto. ¿Sí? O si no, hace esto. Ya van a aprender en patología con lujo de detalles estas cosas. De todas maneras, yo necesito que entiendas que con la espirometría, se mide el índice de difenol. ¿Para qué se mide? Para ver si la enfermedad es restrictiva o es obstructiva. ¿En base a qué valores? Al índice de difenol, que relaciona el B1 sobre el CD. B1, volumen expiratorio forzado el primer segundo, es el volumen de aire que sale el primer segundo, y la capacidad orbital forzada, todo el aire que sale de tus pulmones, que ya sabes cuáles son, ¿correcto? No está en tu libro, pero te estoy dando ya datos para la práctica. ¿Estamos? Preguntas. Creo que hasta aquí hemos avanzado en la anterior clase, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, necesito con ustedes avanzar y terminar este tema hablando de algunos detalles importantes que sí son clínicos y de utilidad hasta en emergencias, hasta quizás en lo que es la actividad médica corriente. Bien, necesito que primero entiendas ya de que el volumen de aire que sale y entra por nuestros pulmones está medido por muchas razones y de muchas formas. Y una cosa que debes aprender en primer lugar es qué es y cuánto es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, por favor, te ruego, por favor, en este punto tú ya debes conocer los valores normales de todos los fenómenos que se generan en nuestro cuerpo de fisio 1. Ejemplo, si yo te pregunto cuánto es la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, la diferencial, si yo te pregunto cuánto es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ya tendrías que saber. Y aquí es otro valor normal, y el valor normal es de ¿cuánto? 10. Has visto que es increíble. Tú estás en un segundo año de medicina, estás para tercer año y no sabes todavía ni siquiera la frecuencia respiratoria. ¿Te has dado cuenta? ¿Ya? Y tendrías que saber. La frecuencia respiratoria es entre 12 a 16 veces por minuto. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber esto? Pregunta, si yo te llevo como mi ayudante a un hospital, ya, porque puedo llevarlos o a donde sea, pero se nos presenta una situación de emergencia y yo te voy a dar una bolsa de ambú. ¿Sabes qué es el ambú? ¿Correcto? Esa bolsa para bolsear al paciente. Ambucear, ¿no ven? Así. ¿Cada cuánto le ambucearías? Ambuceale, bolseale, porque está en paro respiratorio. ¿Qué haces? Le pones la mascarilla y vos, ¿cada cuánto? No te duermas. Respira hondo, respira. Así yo también con esto, ¿quién no se va a dormir así? Lastimosamente tenemos que todavía estar. ¿Cómo es? ¿Cada cuánto le ambucearías? 12, 16. Ya, más o menos 12 a 16 veces por minuto. Cuidado que estés haciendo acá, nada, ¿verdad? O si no, más o menos calcular que en base a lo que tú respiras, 12 a 16 veces por minuto. ¿Qué pasa si es niño? Los niños recién nacidos tienen 33, 30 respiraciones por minuto, lo harás más rápido. ¿Ya? Entonces, los adultos tienen 12 a 16. Entonces, si yo te digo, bolsea a este paciente, no me digas que no sabes. ¿Qué tienes que hacer? Bolsearlo en base a los parámetros normales de respiración. ¿Estamos o no? ¿Ya? Ojo, ok, primer elemento. Otro elemento que necesitas conocer es el volumen respiratorio minuto. El volumen respiratorio minuto. ¿Qué es el volumen respiratorio minuto? Su nombre lo dice, es una medida de volumen. Esta medida de volumen es cuánto de aire se moviliza por cada minuto en el paciente o en una persona normal. Eso se calcula la frecuencia respiratoria por el volumen corriente. Ahí está. ¿Cuánto era la frecuencia respiratoria? 12. Le ponemos el reposo bien reposito. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y el volumen corriente cuánto era? 500. Entonces, ¿cuánto sería el volumen respiratorio minuto? Alrededor de unos 6.000 ml. ¿Correcto o no?
¿Sí? Bien. Ahora, por favor, necesito que entiendas ahora lo siguiente. Esto es pregunta hasta de residencia médica. Me van a decir, es pregunta, opa, pero es de residencia médica y es importante. ¿Sí? Dentro de esto, necesito que entiendas lo siguiente. ¿Sí? Resulta que cuando el aire entra a tus pulmones, y en serio que hasta yo te voy a preguntar, y sé que te vas a equivocar, te puedo apostar, ¿sí? El aire que entra a tus pulmones, ¿sí? Pasa por diferentes vías, que aquí están, te lo estoy dibujando, ¿ya? Entonces, este aire, ¿sí? Al ingresar, estamos hablando de un volumen corriente, por ejemplo, 500 ml, tú sabes que es el que se moviliza entre inspiración y expiración. Pero de estos 500, no llegan todo hasta los alvéolos. ¿Sí? Eso quiere decir que más o menos a los alvéolos o a hacer hematosis, solo llega ¿cuánto? 350 ml. El resto se queda en la vía de conducción, 150 ml. ¿Correcto? Por lo tanto, podría decir que 2/3 del aire que ingresa a mis pulmones hacen hematosis. ¿Qué es la hematosis? Es el proceso de ¿qué? De intercambio de gases. Y 1/3 se queda en la vía respiratoria. 1/3 se queda en la vía respiratoria. ¿Correcto o no? ¿Sí? Ahora, ¿a qué me refiero yo del volumen respiratorio minuto? A todo este aire, a los dos. ¿Sí? Pero medio que no es correcto. ¿Por qué? Porque yo tendría que saber cuánto es el volumen alveolar minuto. ¿Correcto? Entonces de aquí voy a destacar otro volumen que sería el volumen alveolar minuto. ¿Qué es el volumen alveolar minuto? Pregunta. ¿Sí? Es el aire que llega hasta los alvéolos a hacer hematosis. Porque no es todo el aire, ¿sí o no? Entonces este volumen alveolar minuto ya es igual a esos 350 ml por 16, o la frecuencia respiratoria. ¿Ya? ¿Cuánto va a salir? Alrededor de 4.200 alrededor. Entonces, de estos 6.000 ml, más o menos 2/3 hacen hematosis y el resto se queda en la vía respiratoria. El aire que se queda en la vía respiratoria, o no solo ese, sino el aire que no hace intercambio de gases, entonces te lo voy a poner aquí. Aire que no hace intercambio de gases, ¿sí? Este aire que no hace intercambio de gases se llama aire del espacio muerto. Aire del espacio muerto. Atender, por favor, te vas a equivocar en esto, estoy seguro. Y si quieres apostamos, si no me entiendes, ¿ya? Siempre pasa eso, por eso les digo, es históricamente en estos valores es donde se equivocan. Ahora te voy a dar otros datos más. Bien, seguimos, ¿ya? Ahora yo necesito que entiendas qué es el espacio muerto y qué es lo que, dónde hay, ¿sí? Sabiendo que el espacio muerto es el aire que no llega hasta los alvéolos, que no hace intercambio de gases. Entonces se llama espacio muerto fisiológico. Espacio muerto fisiológico. Y el espacio muerto fisiológico es igual a la suma. Es igual a la suma, te lo voy a poner así. Es igual a la suma de el espacio muerto anatómico, ¿sí? Más el espacio muerto alveolar, ¿sí? Entonces, el espacio muerto fisiológico se define como la suma de dos espacios, el anatómico y el alveolar. Te vuelvo a decir, esto es pregunta de residencia médica, no es solo de fisiología. He visto en varios exámenes estas preguntas y te van a decir, tienes un paciente que tiene tromboembolia pulmonar. ¿Cuál de los dos espacios está mayor? ¿Sí? Lógico, tú no me puedes ahorita responder. ¿Sí? Ahorita vas a entender, ¿sí? O tienes un paciente que, no sé, vamos a ver, hay varios pacientes que se preguntan aquí, o pacientes que tienen, por ejemplo, obstrucción de vía respiratoria, de algún bronquio. ¿Cuál está mayor o menor? Te van a preguntar. ¿Ya? Es con pacientes, ¿sí? Por eso es importante.
Por eso debes entender. Si sabemos que el espacio mortofisiológico es anatómico más alveolar, ¿sí? Quiero hacerte entender que el espacio mortoanatómico es fácil de entender. Pregunta, perdona, ¿qué quiere decir? ¿Es el espacio de las vías aéreas o no? Donde no se hace intercambio de gases, es simple. Pero pregunta, ¿qué será el espacio mortoalveolar? ¿Cómo lo entiendes? ¿Sí? La forma correcta de entender es la siguiente: es un aire que llega a los alveolos, pero no hace intercambio de gases. ¿Cómo? O sea, aire que llega a los alveolos. ¿Ah? Aire que llega a los alveolos. Aire que llega a los alveolos, pero no hace intercambio de gases. Pregunta, ¿será que en una persona normal hay aire que llega a los alveolos fresco, pero no hay intercambio de gases? No. ¿Eso quiere decir que hay alveolos no funcionantes en tu pulmón? Pregunta. No creo. ¿Tú crees que en tu pulmón existan alveolos que no funcionan? Porque eso sería que llegue el aire y no funcione la hematosis, porque la función y la finalidad de la respiración es que existe intercambio de gas, ¿o no? ¿Ya? Entonces, ¿será que el aire llega y no se intercambia? ¿En qué situación? Pues en condiciones normales no existe. Todos tus alveolos hacen intercambio de gases en condiciones normales, aunque un poquito, pero lo hacen. ¿Ya? Entonces, para que entiendas este concepto, te puedo decir que el espacio mortofisiológico en condiciones fisiológicas, ¿ya?, es igual al espacio mortoalveolar. Simple. O sea, no hay espacio mortoalveolar en una persona. No existe. O sea, sería ilógico pensar que hay alveolos que no hacen hematosis. ¿Ya? Por lo tanto, en una persona normal siempre hay hematosis y todos sus alveolos están funcionando. Entonces, ¿en qué persona será que se aumente el espacio mortoalveolar? ¿Qué significa? ¿Sí? Que viene un alveolo, hay un alveolo que entre el aire fresco, pero no se intercambian gases. Por ejemplo, mira, por favor, ¿sí?, que mi paciente tenga un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Un engrosamiento, ¿ya? O que mi paciente, si no tiene ese engrosamiento, no te olvides que este es el vaso sanguíneo, exista una embolia pulmonar. ¿Qué pasa? La sangre no pasa. Entonces no va a haber intercambio de gases si no hay sangre aquí. Por lo tanto, en el TEP, en la tromboembolia pulmonar, existe un espacio muerto alveolar. O sea, aire que se desperdicia. Claro, se desperdicia el aire. Debería aprovecharse ese aire, entonces se desperdicia. ¿Estamos o no? Bien. Entonces, por favor, en condiciones normales el espacio muerto fisiológico es igual al ANA en condiciones normales. Pero como ¿qué es el espacio muerto fisiológico? Es la suma del anatómico más el alveolar. En condiciones normales esto es igual. Depende de la pregunta cómo te hagamos. Si yo te pregunto, ¿qué es el espacio muerto fisiológico? ¿Qué vas a responder? Es la suma del anatómico más el alveolar. Ahora, si yo te pregunto, ¿en condiciones normales hay espacio muerto alveolar? Pues no. El espacio muerto anatómico es igual al fisiológico. En condiciones normales. Bien, preguntas. ¿Preguntas? Doctor, ¿qué le dice? ¿Engrosamiento de qué era? Engrosamiento de la membrana alveolo-capilar. Si está engrosada la membrana, pues no hay intercambio de gases eficiente. Bueno, esa es la verdad. Bien. Ok. Seguimos. ¿Dónde está? Hablaremos ahora un poquito de anatomía e histología. ¿Sí? Que definitivamente, si no sabes anato-histo, ¿de qué sirve seguir hablando de estas cosas? Pregunta para ustedes: ¿dónde se inicia la vía respiratoria? ¿Dónde? ¿Dónde, perdón? A ver, no he escuchado fuerte. Conductos alveolares. Bien. En otras palabras, ¿dónde se inicia el proceso respiratorio? O sea, todo este fenómeno que estamos hablando. En la nariz, en la vía respiratoria superior. Por lo tanto, la vía respiratoria, el aparato respiratorio desde el punto de vista anatómico se divide en dos: vía aérea o respiratoria aérea superior, ¿ya?, y vías respiratorias inferiores, ¿ya? ¿Por qué debes aprender así? No es lo mismo tener una
enfermedad de vía aérea superior que una enfermedad de vía inferior. La vía aérea inferior empieza en la tráquea, ¿ya? Y la vía aérea superior es por encima de la tráquea. Por lo tanto, aquí están las fosas nasales, ¿ya? Están la rinitis y todas esas cosas, ¿sí? Aquí están la faringe, aquí están las faringitis, aquí están las laringitis, ¿ya? Y prácticamente todos esos elementos son vía aérea superior. Y desde el punto de vista patológico y clínico, no es lo mismo tener una inflamación de la vía aérea superior que la de inferior. ¿Cuál es más severa? Esta. ¿Ya? Porque esta, si es debajo de la tráquea, aquí están las traqueitis, las bronquitis, las neumonías, las neumonitis, todas las itis que te puedes aproximar aquí. ¿Ya? Entonces, eso primero que debes aprender. Segundo, ¿cuál es la función, además de la respiración de la vía aérea? El limpiar el aire. No, pero estamos hablando de lo mismo. Que no esté relacionado. Darle una adecuada temperatura al aire. Ya humedecer, ya, dejando de lado eso de la humidificación porque lo hace la vía aérea superior. ¿Cuál es la función? ¿Genera moco? No, porque esa es función. Es un mecanismo ese que tiene para protegerse. La fonación. Claro. Imagínate, esta vía aérea nos ayuda a expresarnos en palabras y es otra función que a veces no se maneja y sinceramente se pregunta en los exámenes de residencia médica. En todo piensas, menos que es importante para hablar. ¿Lo ven? Es importante para hablar la vía aérea superior especialmente. Bien, entonces ahí estamos destacando todos estos detalles. Bien, seguiremos. Les voy a rogar, por favor, que atiendan y que todo lo que digo en clases es utilizado en tu contra en el examen, especialmente en práctica. ¿Sí? Los del M1 ya saben cómo es mi forma de preguntar, ¿sí? Y deben ponerle mucho empeño al examen de razonamiento y lógica. ¿Sí? Y el M2, les digo, pónganse las pilas. Cuidado, camarón que se duerme. No, se acuesta en piso. Seguro, si quieres te puedo apostar. ¿En serio? Bien, sé que las clases son pesadas, no solo para ustedes, también para mí, ¿sí? Pero vías aéreas y un poquito de algunos detalles más histológicos. Esto es importante, ¿ya? Los bronquios son elementos que van a conducir el aire hasta lo que es el bronquiolo terminal. Definitivamente debo decirte, ¿cuál es la unidad estructural y funcional, lógico, anatómica del aparato respiratorio? ¿Cuál es la unidad anatómica, estructural y funcional del aparato respiratorio? ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería? No son los alveolos. Ya te voy a decir que es una más de las unidades anatómicas, ¿sí? Por lo tanto, tú debes entender que la vía respiratoria, ¿sí?, llega hasta lo que es el bronquiolo terminal, ¿sí? Y esto te he debido explicar en esto, solo que tú no le has dado atención. El bronquiolo terminal se divide en dos partes, una parte que es respiratoria, ¿ya? Y la otra parte que es solo de conducción. ¿Le han dicho sí o no? ¿Sí? Este bronquiolo terminal lo que hace da unos conductos, que son los conductos alveolares. Estos conductos alveolares dan origen a los atrios alveolares, ¿ya? Y está siendo tratado de gaita, y los atrios alveolares dan origen a los sacos alveolares. Por lo tanto, la unidad estructural y funcional de los pulmones, desde el punto de vista incluso anatómico, empieza en el bronquiolo terminal respiratorio, que es una partecita del bronquiolo, ¿ya? Donde ya se hace hematosis. Entonces, todo este punto aquí se empieza a hacer hematosis, intercambio de gases, ¿ya? Es pregunta de examen. Ahora, otro elemento importante que debemos destacar, no voy ya mucho ahí todavía, ya es destacar cómo está dispuesto un bronquiolo o un bronquio, ¿sí? Antes de seguir, pregunta para ustedes, anatómicamente, ¿cuántas generaciones de bronquios se divide el árbol bronquial? 3, 4, 5, ¿quién da más? Si te das cuenta, te han dado esto, sé que está en el B1 y te han dado en anatomía. Y es ilógico que me digas 3 si has visto algo bronquial en el cadáver. Lo lindo que todavía vemos cadáveres, no sé si han visto ustedes. Pero ahora,
Escúchame, esto va dividiéndose hasta llegar a los alveolos. Pero ¿en cuántas veces se divide? Depende de los libros, el libro que utilices. Entre 21, el libro dice entre 20 a 25 generaciones de divisiones bronquiales tiene el árbol bronquial hasta llegar a la parte del bronquiolo terminal. ¿Estamos o no? ¿Ya? Esto debes saber porque ya te voy a explicar por qué. Es necesario que entiendan más o menos hasta la 9 generación, por si acaso. La primera generación de bronquios es el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Y de ahí vienen las otras generaciones. ¿Ya? La mayoría de los libros dicen que solo hay 21 generaciones, incluso los libros de fisiopatía, te estoy hablando te estoy hablando de todos ellos. ¿Ya? Entonces, pero hasta la 9 generación, hasta la 9 generación hay cartílago. Y es un cartílago, o sea, hemicartílago, que evita que los bronquios colapsen. ¿Correcto o no? ¿Sí? De ahí en adelante todo es músculo liso. Todo es músculo liso. Y vale la pena destacar este músculo liso y cómo está organizada la mucosa. La mucosa bronquial, ¿qué tipo de epitelio tiene? Cilíndrico, ciliado. Por si acaso debes saber eso hasta para fisiopatología y para patología. De ahí viene que el humo del cigarrillo, las sustancias tóxicas dañan este epitelio cilíndrico ciliado. ¿Ya? No voy a dibujar al epitelio cilíndrico, pero ya están los cilios. ¿Qué función tienen los cilios? Los cilios tienen función de, la función de limpiar o remover a manera de barrido, ¿ya?, las sustancias que puedan ingresar a la vía respiratoria. Quiero decirte una pregunta de examen que se hace en residencia médica. El aire de la tráquea, desde el punto de vista normal, ¿sí?, es estéril. Es estéril, ¿sí? Estoy hablando desde un punto de vista normal. Si yo sacaría una muestra del aire de tu tráquea y ya pasaba la epiglotis, entre comillas sería estéril. Entre comillas, eso dicen los libros. Así como la orina de la vejiga, si yo hago una punción vesical, tu orina es estéril, o debería ser estéril. ¿Me estás entendiendo? Ya sabes que es estéril, hemos llevado todo lo que es asepsia, antisepsia, ¿correcto? Entonces debes saber a qué me refiero. Pero ¿qué pasa cuando estos elementos, o la vía aérea superior, que es la vía aérea superior la más importante, que hace que este aire se estéril? Por ejemplo, un paciente que tiene una rinitis alérgica, un paciente que tiene cualquier enfermedad de la vía aérea superior, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Los mecanismos de defensa y los mecanismos que defienden que no entren estos elementos van a poder ingresar, ¿sí? Y segundo, cuando hay bronquitis y todo, estas mismas células están alteradas en su mecanismo ¿de qué? De barrido. ¿Estamos? Vale la pena destacar que este epitelio está además tapizado, no totalmente, por un tipo de células importantes que producen moco. ¿Cuáles son? Las galiciformes, un elemento vital de todos los seres vivos como mecanismo de defensa e inmunológico es el moco. Este moco, les digo que es uno de los mecanismos de defensa de todos los seres vivos en esta tierra, o de no todos, de la mayoría, incluso sirve para una otra cosa. ¿Por qué crees que los peces son difíciles de agarrar? Porque tienen un mecanismo de defensa que tiene moco y es difícil de agarrar, ¿sí? No todos, pero la mayoría, ¿ya? ¿Por qué crees que el moco es tan pegajoso? Ya vas a ver la importancia del moco en tu tubo digestivo, ¿ya? El moco realmente es esencial, y si no hubiera moco en tus lágrimas, moco en tu saliva, moco en tu tubo digestivo, moco en todos los agujeritos que están en contacto con el medio ambiente, sería fácil que nos enfermemos. De ahí vienen las enfermedades donde el paciente no secreta moco. ¿Cuáles son? La fibrosis quística, ¿no? Debe llevar en patología, las mucoviscidosis y esas cositas donde el moco no es normal. Entonces, el moco es otro elemento que ayuda desde el punto de vista de defensa. Por debajo del epitelio que hay, ya pues, músculo liso. Ahora vamos a hablar de este músculo liso. Genial, esto es lo más importante que deben saber. El músculo liso bronquial, ¿ya?, es realmente relevante que tienes. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? Hasta las 14:55 todavía, ¿no? ¿Sí? Tenemos todavía un tiempo, ¿sí? El músculo liso es realmente importante, ¿ya? Este músculo liso
tiene relevancia especialmente en los procesos que producen broncoconstricción. ¿Sí? Es importante porque si hay cualquier enfermedad que afecte solo a la mucosa, pregunta, si yo fuera mucosa, ¿ya? Y debajito de la mucosa está el músculo liso, yo me inflamo, ¿qué va a pasar? Porque estamos lado a lado, ¿qué va a pasar con el músculo liso? También se inflama. Y un músculo liso inflamado, ¿qué es lo que tiende a hacer? Broncoconstricción. Tiende a cerrarse. ¿Te imaginas entonces la situación que pasa con el asmático, donde aquí hay elementos que son agresores, alergenos, ¿ya? Que van a producir una inflamación de la mucosa, ¿ya? Esa inflamación de la mucosa va a producir reacción de leucocitos y todo eso, pero como está tan cerca, se inflama también el músculo liso, y el músculo liso, por mecanismo de defensa, por la misma inflamación contigua que hay en la mucosa, se cierra, y en este caso se va a producir broncoconstricción. Pregunta, ¿qué pasaría si este músculo liso por años pasa eso? O sea, todo el tiempo está como haciendo ejercicio como el fisicoculturista. Este músculo se va a hipertrofiar, y a la larga esto va a producir una remodelación igual que los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan de la remodelación? ¿Sí? Espero. Y esa remodelación va a hacer que este bronquio ya también sea difícil en el futuro, en una enfermedad crónica, de revertirlo a su situación normal. Por lo tanto, en esa remodelación es posible incluso de que la luz del vaso, del bronquio, se cierre, ¿ya? O se estreche, y va a empeorar más la situación del paciente. ¿Me estás entendiendo? ¿Ya? Entonces, por eso es de hablar de este músculo liso. Ahora, el aparato respiratorio tiene dos músculos lisos, uno en sus bronquios, ojo, ¿ya? Y el músculo liso, que hablaríamos de quién, de los vasos sanguíneos. Bien, pregunta para vos, ¿cómo está inervado los vasos sanguíneos del circuito sistémico? Inervación. ¿Qué? Simpática. Ya pues, Simpática. exclusivamente simpática. Exclusivamente, ese es el circuito sistémico. Pero ahora, ¿de qué circuito estamos hablando cuando hablo de vasos sanguíneos? Aquí del circuito menor. Entonces podría decir, y te puedo decir lo siguiente: los vasos sanguíneos del aparato respiratorio no tienen mucha influencia del sistema nervioso autónomo. No tienen. Ni simpática ni parasimpática. Más funcionan por mecanismos autacoides. Un autacoide. ¿Te has dado cuenta cómo es importante el fisio normal? Un autacoide. El CO2, el óxido nítrico, ¿ya? Y esos son mecanismos en los cuales van a hacer esos cambios de vasodilatación y vasoconstricción, ¿ya? En sí, a estos vasos no les afecta mucho el autónomo, ni le interesa. Si le afectas con la adrenalina, más bien se vasodilata, ¿ya? Y pues no responde mucho a eso, pero igual lo vas a ver. Y si le pones acetilcolina, porque si estos son diferentes vasos, no son como los del sistémico, la acetilcolina no los hace naranjas, ¿no? Aquí no hace nada. O sea, como que el sistema nervioso autónomo tiene leve inervación sobre los vasos, pero, ¿sí? El músculo liso bronquial, aquí te lo voy a poner con verdecito, músculo liso bronquial, tiene una exquisita inervación del sistema nervioso autónomo. Por eso te voy a decir, cuando te pregunte broncoconstricción, broncodilatación, no me vas a confundir con vasodilatación, vasoconstricción. ¿Estamos? Aunque te vas a equivocar a pesar de que te diga, ¿ya? El músculo liso bronquial tiene una exquisita inervación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y es por los dos, no es de uno, ¿sí? En este caso, el simpático, ¿ya? En el músculo liso bronquial produce broncodilatación, ¿ya? Y el parasimpático produce broncoconstricción. Utilidad clínica. ¿Qué miércoles tienes que saber eso? Tienes que saber, ¿sí? Ahora te voy a decir por qué, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, vamos a tener un paciente que te pueda venir con asma,
¿Sí? ¿Alguien es asmático aquí o tiene un familiar con asma? Ahí está. ¿Son con familiares o son asmáticos? Es mi hermana. Tu hermano, ¿qué utiliza? Asventol. Para cuando se le da su crisis asmática. Asventol, creo que. Ya, Asventol, ¿así se llama? ¿Asventol? Asventol. Asventol, bien, ¿ya? Entonces, el Asventol son con nombres comerciales, ¿ya? Generalmente es el famoso salbutamol, salbutamol. Y si no, es alguno similar, que es un medicamento que puede ser similar en lo que hace. Bien, ¿qué voy a decir que es el salbutamol? ¿Ya? Y si lo mezclamos con corticoides, mejor, cuando tienen las crisis asmáticas, porque el corticoide, ¿qué función tendría? Aunque quizás no te acuerdes, es un potente antiinflamatorio. Y no te olvides que el asma es inflamación de la mucosa, ¿correcto o no? ¿Ya? Entonces no vamos a ir todavía a eso, pero más adelante se habla de los corticoides, ¿ya? El salbutamol. El salbutamol es un agonista beta-adrenérgico. ¿Qué significa? A ver, ¿alguien me puede decir qué es un beta-agonista adrenérgico? Esto hemos llevado en los fármacos que afectan al músculo, ¿se acuerdan? Sí. Y hemos visto agonistas, antagonistas y todo ese show. ¿Qué significaría que el salbutamol es un agonista beta-adrenérgico? Un dilatador. Lo primero, ¿qué significa? Agonista, ¿qué significa? Estimula, ayuda, estimula. ¿Estimula a quién? A los receptores beta, ayuda o estimula a la adrenalina. Entonces, cuando el paciente tiene una crisis asmática, tiene los inhaladores y sus PAP, o sea, una apretadita, tiene salbutamol y a veces corticoide. ¿Qué hace eso? ¿Sí? Este salbutamol promueve que se activen los beta-adrenérgicos, o sea, estimula por los agonistas y hace que haga efecto mejor la adrenalina. ¿Qué te había dicho que había salido a ser el simpático? Porque la adrenalina es el simpático broncodilatación. En el asma los bronquios se están cerrando. Yo le doy un agonista beta-adrenérgico como el salbutamol y este produce broncodilatación y mejora la respiración. ¿Sí? Ojo con esto. Y ahorita les voy a decir otros datos más que son clínicos y semiológicos. ¿Sí? Entonces el salbutamol. Ahora te voy a dar otra situación. Bueno, hay muchas cosas más que te puedo dar, ahorita no va porque no. Solo quiero hacerte entender para qué tienes que saber esto. Porque muchos de ustedes hasta han pasado de noche histología, ¿no? Histología hasta durmiendo. ¿Ya? Sí, hasta sufres a veces, ¿no? Entonces, ahora, te voy a dar un paciente que te ha venido con una crisis anafiláctica. Un choque anafiláctico. ¿Qué es el choque anafiláctico? Una reacción alérgica severa, ¿ya? Entonces, esa reacción alérgica severa, el paciente se está poniendo rojo, se está haciendo ronchas, está empezando a no poder respirar, ¿sí? ¿Y qué está pasando? La reacción anafiláctica activa fuertemente aquí al parasimpático, ¿ya? Y empieza a producir broncoconstricción, además de edema de mucosas, de glotis y todo eso, por eso no puedo respirar. ¿Qué harías? Pregunta. De hecho, esto no es asma. El asma se trata con esto. ¿Qué harías de un paciente que tiene una reacción alérgica y está empezando a ponerse disneico, está empezando a salir las ronchas? Has reconocido que es una crisis anafiláctica con una alergia. ¿Qué harías sabiendo esta situación? Abrir las vías aéreas. ¿Qué? ¿Cómo lo harías? ¿Con qué lo cortarías? ¿Con qué lo anularías? ¿Con qué lo inhibirías al parasimpático? Ahorita un ratito, piensen todos. ¿Con qué fármaco hemos llevado a oficio? Piensen qué fármaco es un anticolinérgico y lo que hace es bloquea precisamente al parasimpático. Es que si tú no sabes esto, yo confío que tú sabes. Atropina. ¿No ven? La atropina sí se puede utilizar en esta situación, porque yo tengo que bloquear al parasimpático. Pero te cuento que eso no se utiliza en un choque anafiláctico, aunque se puede. Si no tuviera, se puede. ¿Qué le darías? Sabiendo eso. ¿Qué produce el simpático? Broncodilatación. ¿Cuál es el neurotransmisor del simpático? Bien, le vas a dar adrenalina, que desde el punto de vista comercial se llama epinefrina. La epinefrina le vas a dar por vía subcutánea.
¿ya? 0,5 ml y le vas a inyectar por vía subcutánea. ¿Qué pasa? La epinefrina va a estimular al simpático y va a anular al parasimpático. ¿Me estás entendiendo? Por eso en una reacción alérgica, ¿qué le damos al paciente? Epinefrina. Y para complementar, señorita, se le da doble. ¿No? Entonces, por doble lo puedo dar. Pero aún así, no es necesario la atropina. ¿Sabes qué yo le daría? Corticoide. Porque el corticoide sí bloquea la reacción al que se está generando de inflamación. No te olvides que la reacción alérgica es que infla, o sea, ya estás llevando pago. Así que la patología, ojo que mi fin no es solo llevar vicio, es integrar mi materia a los otros. Entonces, el corticoide es mucho más eficiente que darle atropina. Después de epinefrina, le doy unos shotcitos, o sea, unas descarguitas de corticoide. Aunque el corticoide hace efecto en unos 20-30 minutos. Si yo le diera solo corticoide en una reacción alérgica, se muere mi paciente antes. Pero la epinefrina, si fuera choque anafiláctico, lo salva porque hace efecto en cuestión de segundos. Por eso que uno cuando viene así con reacción anafiláctica, a veces las farmacéuticas, un antialérgico le está poniendo alergia, no sirve, porque el antialérgico sí va a hacer efecto, pero todavía en 30 minutos se puede hacer el paciente en 5 minutos y se muere. ¿Me están entendiendo? Por eso hay que saber tratar las reacciones anafilácticas. ¿Y de qué se muere el paciente con reacción anafiláctica? De insuficiencia respiratoria. No se muere de otra cosa. ¿Ya? Porque toda su vía respiratoria, ¿qué es lo que hace? Se obstruye y se tapa, en otras palabras. Perdón la expresión. ¿Correcto? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿El corticoide se podría considerar un desinflamatorio o...? Antiinflamatorio. Si quieres tomarlo desinflamante, ya, pero es un antiinflamatorio. Pero ya vamos a ver en nuestros cursos que vamos a llevar más adelante, si bien los corticoides son poderosos antiinflamatorios, son mejores que un diclofenaco antiinflamatorio. ¿Ya? O sea, perdón, el corticoide. ¿Sí? Les voy a comentar o tengo pacientitos y me llaman, ¿no? Y uno de esos días, el día viernes que me pedí permiso, ¿ya? Me llama el paciente llorando prácticamente y me dice, estoy en la frontera, doctor, mi pie y mi espalda, no sé de cómo pasó un dolor que parece decir, no me puedo mover, me están alzando aquí los de la aduana, me dice, porque estaba pasando la aduana y todas esas cosas, ¿ya? Y el tipo lloraba, desesperado, lo veía y me sentía, ¿y qué pasó? Me duele de aquí, me empezó mi espalda de atrás y se irradia hacia mi pie derecho y es como un pinchazo, como si me pasara electricidad, me dice, ¿qué hago, doctor? Que estoy, no puedo, es así, gritando, se levantaba. Bueno, va a ir a una farmacia, consiga Flogiatrin, y, o sea, un antiinflamatorio que le coloque inmediatamente, porque eso no va a pasar, es lo que supuse que era una lumbociática. ¿Ya? Lo más probable, no había otra cosa, por lo que me ha dicho él, y por eso que tienes que saber también semiología, es una lumbociática, y por esa forma de irradiación y todo eso, se colocó el Flogiatrin, pero ahí la farmacéutica de la frontera le había dicho, en la farmacia, le colocaré un corticoide. Bien, la combinación antiinflamatorio corticoide es súper genial, es como por 2, ¿me estás entendiendo? Pero ¿por qué yo no le he dicho corticoide? La farmacéutica le dio el corticoide, lo mezcló, ¿ya? El corticoide baja las defensas y estamos en época de COVID, ¿sí? Entonces, si yo le pongo eso y pongo que mi paciente estuviera ¿qué se llama? Incubando COVID, ¿qué hubiera sido? Sería fatal, pero ante lo que es el contrapeso, ¿cuál es mejor? Yo entre comillas, dentro de mí he dicho felicidades que le haya puesto la farmacéutica el corticoide, porque, y gracias que no tenía el paciente, ni estaba incubando porque estaba de viaje, había viajado a Brasil y todas esas cosas por trabajo, ¿ya? Que no estaba incubando coronavirus. Entonces, el dolor desapareció en aproximadamente 1 hora y media, 2, con algo de descanso porque estaba manejando y todo eso, ¿sí? Al día siguiente me llamó, doctor, yo estoy mejor, pero me sigue doliendo. Pero está mejor, sí, ya no está llorando, ya no está llorando. 8 Flogiatrin, 3 Flogiatrin, como ya sí que le hizo bien el corticoide, entre comillas, pero no le di por precavido, porque sí para una lumbociática es corticoide y aire. Entonces le hizo mejor. Ayer lo vi, tenía así puntos ciáticos, todas esas cosas, pero está mucho mejor. ¿Ya? Bueno, sabes que tienes que tratar eso. Hemos ido a la ciática rápidamente de aquí, pero no te preocupes. ¿Ya? Entonces, los agonistas beta-adrenérgicos ayudan mucho en lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Bien, ahora hay algo que quiero comentarles y es importante, ¿ya? Y esto va de la mano de lo siguiente, ¿sí? Resulta que cuando nosotros respiramos,
¿ya? O que ya sabes que respirar, estoy hablando en general de lo que es la ventilación, ¿ya? Existe flujo de aire. Eso, en otras palabras, estamos hablando de flujo, ¿sí o no? ¿Y el flujo de qué va a depender? De dos variables, de la diferencia de presión y de la resistencia, ¿ya? Si te das cuenta, ya hemos hablado de la presión o no, porque el aire fluye de donde hay más a donde hay menos presión, ¿o no? ¿Correcto? Pero ahora vamos a hablar de la resistencia, ¿ya? Pero, en este caso, ¿de qué resistencia hablaría? ¿O qué resistencia conocen de Fisio 1? La resistencia vascular. Ahora, ¿cuál resistencia sería aquí de la que vamos a hablar? De la resistencia bronquial. Bronquial, porque el aire es un fluido, ¿ya? Entonces, quiero hacerte entender lo siguiente, y esto es semiología. Ojo, por eso es que tienes que aprender esto. Muchos de ustedes, como les digo, sus adeptos dicen, pues me dan esto. Ahora vas a saber por qué. ¿Y por qué el pinche gaito no te dice ese enfoque clínico que debería darse? ¿Sí? Esta es la vía respiratoria. ¿Sí? Tráquea, bronquio izquierdo, bronquio derecho, y aquí están los otros bronquiolos que van dividiéndose. Ya sabes, hasta la 9ª generación hay cartílago, de ahí en adelante solo es que el músculo. Y cuando tiene músculo, esos bronquios solo están abiertos por presión, ¿ya? Y esa musculatura hace que, por ejemplo, por la misma disposición no colapse, ¿ya? Desde el punto de vista netamente fisiológico, o mejor, más que físico, pregunta para ustedes. Te voy a hacer dos dibujos, el A y el B, desde el punto de vista físico, ¿sí? ¿Por cuál de estos tubos es más flujo que se da? Por el A. Entonces, aquí hay más flujo, aquí hay menos flujo, ¿correcto? Bien. ¿Cuál de los dos tubos hace mayor resistencia? El B. Entonces aquí es más resistencia y aquí es menos resistencia, ¿correcto? Bien, pregunta para ustedes. Ahí está la vía respiratoria. ¿Dónde hay más resistencia al flujo del aire? Bien, ahora aquí viene lo curioso de la biología del sistema, o sea, de este sistema que tenemos, ¿sí? El flujo de aire de nuestras vías respiratorias es un flujo laminar. ¿Qué características tiene el flujo laminar? ¿Alguien me podría decir? Por favor. Es ordenado, No hace ruido. silencioso, ¿sí? Sí. En láminas y de baja velocidad. ¿Bien? Por eso que cuando respiramos nadie te escucha cómo respiras, porque el flujo es laminar. ¿O escuchas cómo está pasando el aire por sus vías respiratorias? No. ¿Sí? Eso en primer lugar. Segundo, ¿sí? Mira para la auscultación, ¿sí? ¿Dónde se hace mayor resistencia desde el punto de vista fisiológico normal al flujo de aire? Solo en la tráquea. Oh, wow, caramba, doctor, ¿qué está pasando? No lo he entendido. Usted me está diciendo que aquí hay menos resistencia, ¿no? Porque es un tubo más grande. Aquí hay más resistencia física. Pero ahora me dice que la tráquea, que es un tubo tan grande, ancho, hay resistencia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Resulta que en condiciones normales, curiosamente, en nuestro aparato respiratorio, el lugar donde se hace mayor resistencia al aire de la tráquea, ¿saben por qué? Porque es un tubo tan ancho que pasa tanto aire y empieza a veces a hacer remolinos. ¿Ya? No hace turbulencia como tú quieras entender que hace ruido, pero a veces hace remolinos. Por eso la mayor tendencia, por eso la palabra correcta, la mayor tendencia a la resistencia al flujo de aire es en la tráquea. ¿Y por qué no en los bronquios pequeños, que son los más delgaditos, si sigue la física o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son normales y el flujo es laminar. Ah, pero ¿qué pasa cuando estos de aquí, estos bronquios pequeñitos, de lo que están pequeños, se estrechan más? Ahí se genera mayor resistencia. ¿Ya? Y esa generación de resistencia al flujo de aire genera ruido. Por ejemplo, cuando mi paciente tiene asma, siento los famosos sibilos y se escucha con tu estetoscopio. Incluso se puede oír a oído. No sé si alguna vez has visto en tu hermano, has escuchado pues, que ha tenido ataques de asma, que empieza como a ronronear y a sonar sus pulmones. ¿Sí? Se escucha. Y esos ruidos producen el flujo turbulento a través de los bronquios. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el paciente tiene bronquitis? Hay roncos.
Y cuando el aire pasa, mira, este es un moco. Te voy a mostrar todas las... Aquí tengo software para mostrar. ¿Ya? ¿Qué? ¿No? Y el aire hace, al pasar, como es este moco que es como una gelatina, ¿no ven? ¿Sí? Al pasar el aire, suelta. ¿Ya? Y vibra y se escuchan los roncos. ¿Ya? Por eso que la vía respiratoria normalmente tiene un flujo laminar, incluyendo la tráquea. Pero si te preguntan, ¿cuál de las vías desde el punto de vista fisiológico? De hecho, está en el libro. No solo lo digo yo, está en tu libro. Hace mayor resistencia al aire a la tráquea por el alto volumen de aire que pasa. Y hace ligeros torbellinos. Y a medida que va yendo estas vías, aunque sean delgadas y desde el punto de vista físico se genere mayor resistencia, no se da gracias al flujo laminar que no produce ruido y el aire pasa sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando estas vías se enferman y se cierran? Ahí es donde se genera la mayor resistencia y empieza a generar ruido, el origen de los ruidos respiratorios anormales. Preguntas. Resistencia al flujo en los bronquios chiquititos, ya los delgaditos, desde el punto de vista normal. Mira, la tráquea es una sola vía, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Si tú agarras a todos los bronquios, por ejemplo, ¿te acuerdas de un fenómeno que se daba en los vasos sanguíneos de los capilares, la superficie de ¿cómo se dice esta superficie? La superficie vascular. Entonces los bronquios delgaditos son varios, pero ¿qué pasa? Son más volumen y manejan más volumen que este. Entonces se reparte a todos, por eso que esto no produce ruido. Es la otra situación, la otra explicación. ¿Me estás entendiendo? La otra explicación. Y no, lo demás en flujos laminares. Bien. Preguntas. Bien. Entonces, de ahí ya debo decirte que ya he hablado del moco y hemos hablado del parasimpático simpático y nos vamos a ir definitivamente al capítulo 39. ¿Hay preguntas? Díganme algo más porque después ya no voy a repetir. Dice, la ley de Laplace, ley de Laplace, ya dice, ya, la presión es igual a 2 veces la tensión sobre el radio. El radio obviamente es como el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? La presión es directamente proporcional a la tensión, inversamente proporcional al radio. ¿Sí? Entonces, si yo dibujo dos globos, ¿ya? Dibujo 2 globos, ahí está, uno A y otro B. Pregunta según la ley de Laplace, para vos. ¿En cuál de los 2 globos, según esta ley, va a haber mayor presión? La pequeñita. En el pequeño. Entonces, la tensión es esto de aquí, lo que está alrededor. En este caso, esta es la tensión. ¿Sí? Y la presión está dentro del globo. Entonces, si la presión es a la tensión 2 veces, o sea, multiplicado por 2 sobre el radio, entonces el radio es inversamente proporcional a la presión. Un globo más pequeñito tiene más presión que un globo grande. Te voy a hacer el ejemplo que deberían haber hecho en biofísica. Todos tienen una bicicleta, ¿alguna vez han ido a llenar el aire a su bicicleta? ¿Cuánto ponen a su bicicleta de aire, a sus gomas? No te has fijado, ¿no? Hasta apretar que esté medio duro. Hasta que esté medio durito, pero no es eso. ¿Cuánto generalmente te dicen? Los varones, a ver, es que esto, quizás de una mujer puedo hasta disculpar de eso. Pero los varones a mí siempre me ha gustado la mecánica, yo soy apasionado por la mecánica, por todo eso. Si supieran cuánto me encanta la mecánica, ¿sí? Si fuera de ser mecánico lo hubiera sido, pero no es mi pasión, pero me gusta, es como un hobby. Ya. ¿Cuánto de aire pones a una llanta de bicicleta? ¿Sabes? 320 algo. No, se mide en kilopascales, sí, pero ¿cuánto es? No es en milímetros de mercurio, pero es en kilopascales, ¿ya? Y le di un número, ¿ya? En las bicicletas le pones 50-60 kilopascales, 50-60, para que sea ese durito que ella dice, ¿ya? Si quieren vayan a ver, claro, vayan, lleven hoy día su bicicleta y vayan, ¿ya? Pero ya con 50-60 está durito, 50-60, ¿ya? Pregunta, ¿quiénes tienen auto? O sea, no tienen, sino manejan el auto, su papá tiene auto, ya. ¿Cuánto pones al auto? ¿Alguna vez le llevado? ¿Vas a escuchar a tu papá cuánto de aire le ponen? No, al taller.
¿80? ¿Para qué así ya humanos? ¿Cómo es? La de la llanta. ¿Cuánto? Dime. Sí, ¿cuánto? 50. Ya pues. 150. 30, 35. 30, 35. Pero si no me creen, pues hoy día vayan a hacer eso. En serio, salgan con su bicicletita, váyanse a poner. Y si tienes el autito, vas y le dices, míramelo, el aire, ¿cómo está? Y te va a decir, tiene 25, 30, 35. ¿Ya? A los autos generalmente comunes y corrientes, los de uso particular, 30, 35. Tampoco se pone más. Sí, porque reventaría. ¿Ya? Es la presión máxima que se pone en los 30, 35 kilopascales. En las bicicletas entran el doble. ¿Por qué? ¿Por qué, chico? Porque es chiquitito. Y generan más presión. O que no es por el volumen de aire, ¿sí? Sino es por la presión que se genera. ¿Me entendiste? Sí. Bien, ok. ¿Te has dado cuenta que tienes mucho por aprender de este mundo? Fuerte, en serio que sí. Y estas cosas yo ya tenía percepción sinceramente antes de entrar a la Una pregunta. Sí. La presión parcial en el libro dice que es negativa, o sea, por la tensión superficial. ¿La presión qué? La presión pleural. Es negativa. Sí, pero ¿cómo podría interpretar eso? O sea, por la tensión superficial. Sí, que se genera entre las pleuras y de las cavidades cerradas en nuestro organismo que tienen cerosas, ¿sí? Como la pleura, aunque el peritoneo es una serosa, ¿correcto? Pero hay un detalle, la presión de la cavidad torácica es negativa. Ya, en cambio, la presión de la cavidad abdominal es positiva. Por eso es que cuando te hacen una herida con arma de fuego, o bueno, no arma de fuego, no, pero punzo cortante y que haga que sea grande, las vísceras tienden a salir, a eviscerar. Por eso es que la presión es positiva. En cambio, cuando tienes un trauma de tórax, el aire tiende a entrar. ¿No ven? Ese es el detalle. ¿Qué? El aire se succiona hacia el tórax, por eso te explicaba en la anterior clase del neumotórax. ¿No? Por eso atiéndanme, les estoy diciendo, atiéndanme, ¿ya? Por eso, ¿qué es lo que pasa eso? Bien, ¿sí? Preguntas, ¿qué más? No hay. Ese suspiro que hace, ¿no? Mira, capítulo de circulación. Es importante ¿ya? Que entiendas cuán relevante, para no redundar la palabra importante, cuán relevante es entender la situación pulmonar. Antes de seguir, ¿sí? Yo necesito que te recuerdes que en el sistema cardiovascular existen dos circulaciones. ¿Cuáles son esas dos circulaciones? La circulación menor y la circulación mayor. La circulación mayor, creo yo, espero que tú ya sabes muy bien y sabes cómo es su dinámica, ¿ya? Y la dinámica cardiovascular sistémica es similar a la dinámica cardiovascular pulmonar, similar, no es igual, pero es similar, ¿ya? Esto quiero decirte que todo lo que es la circulación pulmonar tiene una relevancia por el sentido de que si no hubiese circulación en los pulmones no se intercambiaran los gases, ni tampoco esos gases se transportaran. Porque la finalidad de este sistema circulatorio es el intercambio de gases y además el transporte. ¿De qué sirve que se intercambie si no se transporta ese gas hacia el dedo gordo de tu pie derecho? No da. No da. Entonces, la circulación y la sangre que circula por este sistema es importante para el intercambio y el transporte. Y esto, desde el punto de vista patológico, tiene relevancia. Las tromboembolias pulmonares, las neumonías, los enfisemas, ¿cómo te puedo decir? Muchas patologías que vamos a ir a analizar. Estamos muchas, pero muchas patologías. Bien, entonces vamos a hablar de la circulación pulmonar. En los pulmones existen tres tipos de circulación y esos tres tipos son los siguientes. Uno, la circulación funcional. ¿Ya? En este caso, esta también se le llama circulación pulmonar como tal, pulmonar. ¿Ya? La otra circulación es la circulación bronquial. En este caso, esta circulación se llama nutricia, de nutrición, bien, nutricia.
¿ya? Y la otra circulación es la circulación linfática, ¿sí? Linfática. Quiero empezar por la última, la linfática, porque ya no voy a hablar más, ¿sí? Y definitivamente no voy a hablar no porque no sea importante, sino que es importante, pero ustedes tendrían que ya darse cuenta de algunos detalles. Como por ejemplo, ¿dónde se drenan los ganglios linfáticos? Perdón, ¿dónde se drena, la linfa del pulmón? ¿A qué ganglios linfáticos? ¿Qué grupos ganglionares hay en el tórax? Un grupo ganglionar. Tampoco te va a estar más fuerte. ¿Dónde es mamá? Yo no sé. Ahí sobre Ya, periliares. Muy bien, así va la anatomía, ¿no? Y todos se han llevado. Por favor, doctores, les ruego. Estamos haciendo algo serio. No estamos en el chistecito de ser médicos. Bien. Periliares. ¿Sí? Traqueales. ¿Sí o no? A ver. Después hay los supraclaviculares, infraclaviculares, los axilares. Y prácticamente todos ellos se drenan, ese drenaje linfático se drena hacia lo que son esos ganglios de los pulmones. De hecho, no sé si hay ganglios mamarios, a mí me ha hecho dudar, pero ¿de qué mamas está hablando? ¿De qué animales está hablando? No sé, ¿ya? Porque las mamas sé que drenan a las axilas, pero no hay ganglios mamarios, pero bueno, ¿en qué estarías pensando ese momento? ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Una cosa importante que debo destacar, el drenaje linfático en los pulmones es exquisito y por no decir abundante. Mira cómo los pulmones drenan su linfa a los periliares, peritraqueales, o sea, traqueales, axilares, supraclaviculares, infraclaviculares. ¿Por qué creen que tanto tiene que cuidarse al pulmón? Una razón obvia, lógica. Por los linfas. ¿Qué? Pero, ¿cuál es la función del sistema linfático? Una función del sistema linfático. Defensa. Y la otra función, garantizar que el rebalse de las fuerzas de filtración, ¿se acuerdan de Stalin? Se lleve ese rebalse. Bien, y lógico manejar el nivel de proteínas que se escapan, todo ese show. Pero la principal función del linfático es de inmunidad, de defensa. Ahora iremos con eso. ¿Por qué creen que hay tanto ganglio linfático que drena ahí y es como decir, son los lugares donde se hacen el stop y la trampa donde debe pasar la linfa? ¿Ya? El sistema respiratorio está en relación con el medio ambiente, el medio externo, y por ahí se pueden escapar muchas sustancias agresivas, virus y todo lo que puede entrar. Por eso que ya sea por un lado o por el otro que vaya, están los ganglios ahí para defendernos. ¿Me están entendiendo? Y ahí vienen los principios de la tuberculosis. ¿Han llevado tuberculosis en microbiología, correcto? Sí. ¿A qué se llama ese primer elemento quístico? No es quístico, no me acuerdo ya. Quería decir la respuesta, pero ¿qué se llama lo que se forma al principio? El Tuberculosis. El tuberculoma, ¿no ves? Pero tiene un nombrecito especial que se llama xenquista, ¿se acuerdan? Y hay una reacción. ¿Han llevado o no? Creo que no. ¿Cómo no van a llevar el microbiología? No vale. Ya, pero conocen el bacilo de Koch, ¿correcto? Ya, por eso que muchos hablan de la primoinfección. ¿Les han hablado de la primoinfección? No. No, todo. Pero realmente me da pena que no les haya hablado porque eso es microbiología. ¿Ya? ¿Qué hace el paciente cuando está frente a un tuberculoso? Te hablo porque es el tema. ¿Ya? El bacilífero es como el Harry Potter, ¿no? El bacilífero ya empieza a eliminar bacilos hablando, tosiendo. Tú te los aspiras, ¿ya? Y tu sistema inmunológico lo capta. El bacilo llega hasta tus alveolos, ¿ya? O se queda en los bronquios y el sistema inmunológico, los macrófagos lo reconocen y lo enquistan, ¿ya? Y si tú tienes suerte, ahí se queda la enfermedad y nunca desarrollas la tuberculosis. De hecho, casi todos ustedes no van a desarrollar, ¿ya? Pero lastimosamente algunos, aunque tengan la vacuna y lo que sea, pueden desarrollar. No he dicho van, pueden, ¿sí? Y pues ese es el detalle. Entonces nuestro sistema inmunológico sirve para frenar estas situaciones. ¿Me están entendiendo?
Ojo, no te olvides de eso. Por eso es la riqueza del sistema linfático. Ya no voy a hablar de este sistema. De hecho, si funcionara mal el sistema linfático en un tejido, ¿qué pasa? Se produce edema, aquí igual. Si funciona mal el sistema linfático, se produce edema. ¿Saben en qué situación hay edema pulmonar que no sea pulmonar? Pero edema pulmonar que no sea cardíaco, porque la falla cardíaca produce edema pulmonar, ¿correcto o no? ¿Sí? Pero ahora vamos a hablar de un edema que no sea cardíaco. ¿Saben qué? Las pacientes que tienen cáncer de mama y que tienen metástasis hacen edemas pulmonares por obstrucción y daño de linfáticos, porque se producen linfedemas, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a hablar de eso. ¿Ya? Los tumores malignos de bronquios y todas esas cosas, porque alteran a este sistema linfático. Bien, correcto, vamos a ir a esta circulación que es la primera. La tercera ya te he explicado, creo que está por demás, tú sabes muy bien el sistema linfático, el escape, tienes ya, circulación funcional o pulmonar, te vamos a preguntar. Todos se preguntan. Bien, la circulación pulmonar o funcional es quizás la más importante. Quiero decirte que esta circulación funcional o pulmonar es esa circulación que precisamente está relacionada con el proceso de ¿qué? De hematosis. Ya, ¿qué es la hematosis? Vuelvo a repetirte. Cuidado que en el examen me digan, doctor, no entiendo qué es hematosis. No está claro en el libro como tal. Y si está por ahí. Pero ¿qué es hematosis? Intercambio de gases. Tanto CO2 como oxígeno. ¿Ya? Entonces la sangre y esta circulación está en relación con la hematosis. O sea, tiene importancia clínica desde ese punto. ¿Ya? Vale la pena destacar que es necesario que entiendas que la circulación pulmonar es igual, ¿ya?, al flujo sanguíneo pulmonar. Es igual al flujo sanguíneo pulmonar. O sea, la circulación pulmonar puedo decir que es el flujo sanguíneo pulmonar. La circulación pulmonar puedo decir que es igual al circuito menor de circulación. ¿Correcto o no? ¿Ya? La circulación pulmonar puedo decir que es esta circulación de baja presión. ¿Estamos o no? ¿Qué presiones maneja el circuito pulmonar? Podría decirme sistólica y diastólica. 20. No, 28. ¿Han visto que les he dicho que tendría que acordarse? Te vuelvo a decir, no te acuerdas fisio 1, fisio 2, te vas a repetir. Fuera de broma. ¿Sí? Y los exámenes de conocimientos previos, antes de que me olvide, incluyen fisio 1, microbiología 1, bioquímica 2. Ya no vamos a preguntar quizás anatomía. Ya no vamos a preguntar quizás histología, vamos a preguntar patología 2. ¿Me estás entendiendo? Y son 20 puntos de tu 100, ¿no? Entonces yo necesito que sepas fisio 1 para que me entiendas fisio 2. Así que te estoy avisando. ¿Sobre aviso? No hay engaño. ¿No ven? No hay engaño. Te estoy avisando. No te voy a engañar. Te voy a preguntar fisio 1, te voy a preguntar bioquímica 2, microbiología, patología, que todo lo que lleva a la persona. ¿Sí? Bien. 25 sobre 8 milímetros de mercurio. 25 sobre 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Donde la presión sistólica es 25 y la presión diastólica es 8 milímetros de mercurio. De hecho, por eso se indica que es un circuito de baja presión, ¿sí? No voy a hablar todavía de las presiones capilares, pero la presión capilar media, ¿cuánto era en el circuito sistémico? Presión capilar media en el sistémico. 17.3, ¿correcto? Sí. ¿Cuánto era en el pulmonar? Que también hemos hablado. 7 milímetros de mercurio. De hecho, si yo te dibujo un alveolo con su capilar, mira, por favor, de aquí vas a entender edema pulmonar. Porque en el edema las fuerzas de Stalin se alteran. Y si no, procesos inflamatorios que también debes entender. Entonces, este es el capilar pulmonar. En este capilar pulmonar la presión es de 7 milímetros de mercurio. ¿Ya? Lógico, en el extremo arterial, arterial y venoso, las presiones son 25, porque son cerquita, no se manejan muchas presiones. No son como en el otro que son 35 y 10, ¿te acuerdas? No es así. Bien, ok. Entonces, dicho todo esto, ya te estoy recordando la presión capilar. Es necesario que entiendas que es de baja presión,
el circuito menor de circulación se llama, y este maneja el flujo sanguíneo pulmonar. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo pulmonar? Pregunta. ¿De dónde viene la sangre que está yendo a los pulmones? ¿Ya de qué corazón? Ya del corazón derecho. Ya ahí es del derecho y aquí es del izquierdo. Por lo tanto, ¿cuánto será el flujo sanguíneo pulmonar? ¿Cuánto es el flujo sanguíneo sistémico? 120. Flujo sanguíneo sistémico. 70. Flujo sanguíneo por minuto. 70 es el volumen sistólico. No quiero volumen sistólico, estoy hablando flujo. Y flujo es volumen por minuto, ¿no ven? O por tiempo. Entonces no te estoy hablando volumen nada más, sino por tiempo. ¿Qué? 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. Bien, aleluya. ¿Ya? ¿Cuánto será del derecho? Lo mismo. Lo mismo, pues claro, el flujo sanguíneo pulmonar va a 5 litros por minuto. Tanto hemos tardado para deducir eso, ¿no? Si te has dado cuenta, si no hubieras hecho caso al fisio, no hubieras deducido rapidito. ¿Cuánto es? 5 litros, doctor, es lo mismo que el ventrículo izquierdo. Claro, ¿sí? 5 litros por minuto, aunque no es cierto. Mentira. No es cierto, ¿sí? Pero hasta aquí hemos aprendido bien, ¿no? Hasta ahí hemos aprendido. Ahora te voy a enseñar lo que no es cierto, porque eso tienes que saber, ¿ya? Resulta que aquí ya se ha entendido qué es la circulación funcional pulmonar y está relacionada, y sabes cuánto es el flujo sanguíneo pulmonar. Prácticamente el flujo sanguíneo pulmonar depende del ventrículo y del corazón derecho. Te cuento que todo esto que te estoy enseñando es muy importante en fisiopatología para entender incluso cor pulmonar, corazón pulmonar, cuando hay hipertensión pulmonar, edema pulmonar, todas estas cosas. Pero ahorita no todavía. Mira, ahora, como ya te he explicado el flujo sanguíneo pulmonar, debo explicarte el otro flujo. ¿Cuál es? Perdón, la otra circulación. ¿Cuál es la otra circulación? La circulación nutricia. ¿Ya? La circulación nutricia también se le llama circulación bronquial. Circulación bronquial. ¿Ya? Esta circulación bronquial, ¿sí?, es la que nutre a los bronquios principalmente, porque los alveolos y el parénquima se nutren por simple difusión del oxígeno que están intercambiando. ¿Me estás entendiendo? Entonces, esta circulación nutricia nutre principalmente a los bronquios. Pregunta para ustedes, ¿de dónde vienen las arterias bronquiales? ¿De qué arteria? Arteria pulmonar. O sea, ¿tú crees? ¿Y qué sangre maneja la arteria pulmonar? A ver, ya, pregunta. A ver, escúchenme. Estoy indicando algo simple. ¿Cómo se nutren los bronquios? ¿De qué arterias? Porque sería ilógico nutrirse con sangre venosa. Sí. Y no me digas arteria pulmonar, porque la arteria pulmonar maneja sangre venosa. ¿No? Bien, esto es anatomía y esto es importante. Ya te voy a explicar por qué. ¿Sí? ¿De dónde vienen las arterias con las ramas? ¿De qué arteria principal son? No es del corazón, no he dibujado el corazón, estoy tratando de dibujar la aorta. No me digas del callao, porque del callao ¿qué sale? ¿Venas? No, primero dame en orden. Las dos carótidas, ¿ya? ¿Sí? De aquí viene el tronco brachiocefálico, quizás es aquí, de aquí es la subclave izquierda. ¿Listo? ¿O no? ¿Hay tronco brachiocefálico a la izquierda? No. Que yo sepa. No sé de qué anatomía estarás hablando. Vamos a matar, pero no hay. Hay tronco brachiocefálico derecho, pero de ahí viene la subclavia nomás. ¿No ven? Porque está cerquita. Creo que estoy bien en anatomía. ¿Sí? De todas maneras, ¿sí?, las arterias bronquiales provienen de la aorta torácica descendente. Sí. ¿Sí? Me dirás que es una pregunta
ilógica, no ilógica, ¿no? Te puedo decir que no es útil, es muy útil, ya vas a ver por qué. Entonces, bien, esta transporta sangre oxigenada y va a ir a nutrir a los bronquios. Pregunta para ustedes, ¿dónde drenan las venas bronquiales? En la senda. Alveolo, mientras estén pensando, me voy a distraer un dibujo. Mientras estén deduciendo, ¿ya? Y mientras estén haciendo recuerdo de su disco. ¿Cómo es? A ver. ¿Qué pregunta? ¿De dónde drenan las? ¿Cómo se llama? No sé qué se llama. Luz. Bien. Esto es lo que pasa correctamente, ¿no? La sangre de la arteria pulmonar, que es sangre venosa, llega a los alveolos, se oxigena, sale sangre oxigenada por las venas, llegan las venas a la aurícula izquierda y a la otra, ¿correcto? Bien, resulta que yo te he dibujado esto, y de aquí vienen las arterias bronquiales. Bien, ¿dónde drenan las venas bronquiales? Pregunta. Primero, las venas drenan al circuito derecho o izquierdo de los bronquios. Esto es anatomía que debería saber. Nunca a la izquierda. ¿Cómo? Pregunta. No regresa nada, tranquilo. ¿Sí? Resulta que aquí es donde se hace el cortocircuito bronquial, arteriovenoso bronquial. Ese es el único cortocircuito fisiológico. Cortocircuito fisiológico. ¿Qué significa? Es el único lugar donde se mezcla sangre venosa con sangre arterial. ¿Ya? Entonces, estas arterias salen de la aorta, oxigenan los bronquios y los bronquios no tienen conexión con el lado derecho. Directamente, ¿qué hacen? Drenan esa sangre que es desoxigenada al circuito que va a la izquierda. ¿Correcto? Por lo tanto, este porcentaje es entre el 1 al 2% de circulación. Es poquito. Ya que es poquito. Te voy a decir que esto es importante más adelante, tomarlo en cuenta, porque esto va con las presiones y muchas cosas más. Por eso la saturación, cuando te has tomado tu saturación de oxígeno con tu oxímetro, ¿cuánto mide? Ya, normalmente, 95, 98, ¿correcto? Te voy a hacer entender eso, por eso debes entender esto. ¿Ya? Entonces, 1 o 2% se mezcla sangre venosa con sangre arterial. 1 o 2% es poquito, ¿no? Sí, pero se mezcla. Entonces, pregunta de examen, hasta de residencia médica. ¿Cuál de los corazones, izquierdo o derecho, tiene más gasto cardíaco? Izquierdo. El izquierdo, porque recibe este 1 o 2%, no el derecho. Por eso que en condiciones normales, para didácticas, para entender, el gasto del ventrículo derecho es igual al del izquierdo, ¿correcto? 5 litros, pero no es tan cierto. Por eso, resulta que el ventrículo izquierdo recibe esta sangre extra que debería ir al lado derecho, que no va y se mezcla. Entonces, el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo es 1 a 2% mayor que el del ventrículo derecho. Qué difícil. ¿Por qué las cosas así, no? ¿Te has dado cuenta? Porque definitivamente tienen que ser así.